Mi nombre es Andrea Riaño y esto es A Mis 20. ¿Cómo llegó el wakeboard a tu vida? Yo como no tenía estrés, no tenía nada que demostrarle a nadie, sino a mí misma. O sea, ¿nunca pasó por tu cabeza dedicarte 100% al wakeboard? No compartía tiempo con mi familia, o sea, yo vivía entre la universidad y el lago. ¿Y cuántos años en total tú practicaste este deporte? La disciplina, la dedicación, el saber perder, el saber caerme, por decir así, aunque suene cliché, pero... Mi nombre es Andrea Riaño y esto es A Mis 20. Hola a todos, espero ustedes y sus familias estén bien, que se estén cuidando, estén tomando todas las precauciones necesarias, que estén llevando bien esta cuarentena. Espero aprovechen este espacio para distraerse y liberar la frustración que puede traer el encierro, porque en el episodio de hoy tenemos como invitada a María José Vélez, quien fue campeona nacional, bolivariana y bronce suramericano de wakeboard, que es un deporte acuático, más adelante les cuento de qué se trata. Y con 24 años, María José ha experimentado la vida deportiva como profesional, pero también la vida universitaria, enfrentándose a esos retos profesionales que se nos presentan justo cuando vamos a graduarnos. Entonces aquí va lo que hablamos sobre su experiencia y las decisiones que ha tenido que tomar en el camino. Pues bienvenida a Mis 20, estoy en verdad muy feliz de tenerte aquí. Majo y yo nos conocimos en nuestras prácticas laborales hace ya casi un año. Me acuerdo perfecto el fin de semana que me llevó a verla practicar wakeboard, que si alguno no está muy familiarizado es un deporte acuático sobre tabla, que es arrastrada por una lancha. Majo, tú me corregirás si es necesaria cualquier Vas perfecto. Pues sobre la cual se hacen saltos y acrobacias de diferente complejidad. Yo me vine a enterar que Majo fue campeona bolivariana nacional, bronce suramericano, mejor dicho, un montón de títulos. Creo que mucho después de que nos conociéramos. De hecho, creo que alguien más me lo dijo. O sea, creo que ni siquiera lo hablamos nosotras dos. Y eso es algo de Majo que me parece increíble porque es una persona muy disciplinada y que en sus 20 ha tenido un montón de logros, pero no es pretenciosa en lo más mínimo. Y creo que eso es difícil de encontrar. Entonces me pareció muy interesante rescatar igual su perspectiva como deportista y su experiencia también en otros ámbitos, y por eso quería empezar preguntándote cómo llegó el wakeboard a tu vida y en qué momento estabas. Desde muy chiquita mi familia y yo tenemos una cabaña en Tolú y todas las vacaciones pues esquiábamos allá, no wakeboard, pero hacíamos pues esquí normal y ese pues en el que uno aprende que son 2 esquís, ¿sí sabes? Ajá, sí. Entonces todas las vacaciones lo hacíamos y por decir así siempre desde muy chiquita había estado como involucrada en el esquí, pero era simplemente algo de diversión de vacaciones. Luego pasó el tiempo y en el club al que yo pertenezco en Medellín, que es el Club Campestre, vi que había alguien, un hombre, haciendo una cosa en una tabla que saltaba y daba vueltas y todo, y a mí me pareció súper impresionante porque yo normalmente esquiaba en el lago del club, pero esquiaba con los esquís normal y ni siquiera sabía que existía pues nada diferente. Entonces cuando lo vi haciendo pues las vueltas y todo eso, pues obviamente fui y le pregunté al lanchero, que fue el que básicamente en un inicio me enseñó, aunque él no fuera profesional ni nada, pues él me enseñó a salir y todo eso, y en esa época como no tenía, o sea, yo no pertenecía ni a la selección, ni a ningún club como de esquí ni nada, junto con YouTube y con él aprendíamos como pues sí, a los trucos y todo eso, porque la gente famosa en wakeboard era de otros países, no era de Colombia. Entonces yo no tenía como por decir así alguien directo pues de quien aprender, entonces mirábamos en YouTube y todo eso. Luego me di cuenta que sí había gente en Colombia que lo hacía, y él me empezó a contar pues como de quiénes eran, de qué ciudades eran, cuáles había en Medellín, bueno, y todo esto. Y a mí me empezó a gustar mucho, yo empecé a practicar, entonces aprendí a salir, aprendí a saltar, todo esto, y después de un rato aprendí a hacer una de las vueltas, pues que es como un flip, que es como una vuelta estrella, pero sí es así como un flip de lado, como una vuelta estrella. Se llama back roll. Entonces yo caí ese truco y Alex, que era el lanchero, me decía, tú tienes que competir, no sé qué, ninguna mujer en Colombia cae ese truco todavía, no, y yo le decía que yo no quería competir porque yo en el colegio había estado 11 años compitiendo en básquetbol y a mí me encantaba el básquetbol, pero como que llegó un punto en el que yo ya no quería competir más y simplemente lo quería hacer por diversión, entonces yo sentía
que si me involucraba a competir en wakeboard desde tan temprano, pues tal vez no me iba, o sea, me iba a quitar la parte divertida del asunto. Lo mismo. Exacto, entonces yo le decía que no, que yo no quería y nunca competí. Más adelante fui conociendo más gente de Medellín que lo hacía, entre esos mi exnovio que también hacía, entonces practicábamos juntos, bueno, y las cosas se fueron así. Y una vez salió que iba a haber un Panamericano en Argentina y era abierto. Abierto me refiero a que tú no tenías que pertenecer a ninguna selección de ningún país, ni ser nadie, pues importante por decirlo así, para poder participar. Entonces, yo sabía que varios de Medellín iban y de otras ciudades y todo eso, y como yo ya estaba como involucrada en el ambiente, pues yo dije, sería chévere intentarlo, pues quién quita, conozco a Argentina de una vez, o sea, no sé, como que me parecía algo chévere y yo no lo veía, o sea, yo tenía cero estrés porque yo decía, no es un Panamericano con gente que se dedica a esto, de otros países que no conozco, o sea, obviamente yo lo único que tengo por perder es no ir, o sea, lo único que tenía para perder era eso, porque de resto tú ibas a ser positivo, iba a conocer, iba a competir, iba a pasar rico, no tenía estrés, no tenía nada, entonces, bueno, yo hablé con mis papás y me fui a Argentina. Esto fue en el 2015. ¿Tenías cuántos años? Me acuerdo que era 18. Ok, ajá. Entonces, o sea, yo había empezado a hacer wakeboard como desde los 16 larguitos, o sea, 16 pasando a 17, pero no había competido ni nada. Y ya entonces en decidí viajar a Argentina y bueno, yo empecé a competir y me fue excelente, o sea, tanto que yo como no tenía estrés, no tenía nada que demostrarle a nadie, sino a mí misma, terminé quedando en segundo lugar. Era el Panamericano, pero yo todavía era categoría no open, como decimos, open es como la categoría abierta, como la de profesional, pues. Y junior era de 18 para abajo. Entonces yo estaba en junior y quedé de segunda. Y bueno, cuando quedé de segunda ya estaba la presidenta de la Federación pues Colombiana de Esquí Náutico y ella obviamente se me acercó y me dijo como que yo quién era, o sea, que yo ¿De dónde saliste? que yo porque venía de Colombia y ella no sabía yo quién era, entonces yo le expliqué que era que yo montaba con Alex, no sé qué, ya obviamente pues conocía a Alex y a todos los del club, pero pues no me conocía a mí porque yo no hacía ningún circuito olímpico en Colombia. Claro, súper bajo perfil. Entonces me dijo que no, que tenía que empezar a competir, que me iba a encantar, bla, 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 bla. Y la verdad, o sea, imagínate que yo hasta había comprado el tiquete de regreso el día antes de la premiación, pues porque yo no esperaba ganar nada, ¿sí me entiendes? Yo esperaba ir, pasear y ya. Y cuando quedé segunda, a mis papás les tocó cambiar el tiquete. Bueno, el punto fue que llegué a Colombia y pues yo ya dije, o sea, si me fue así de bien, sin estrés y sin nada, ¿cómo sería si yo en verdad me dedicara y todo eso? Y como siempre he competido y me han encantado los deportes, pues intenté darle una oportunidad y así empecé a competir en Colombia, que consta, o sea, el circuito olímpico en Colombia son 5 paradas al año. Paradas son competencias que se hacen en ciudades diferentes, entonces es Medellín, Bogotá, Barranca Bermeja, Bogotá otra vez y Cali. Entonces, entre esas se van como rotando, pues no siempre son el mismo orden, pero esas son casi siempre las ciudades en las que competimos. Y pues bueno, ya ahí es cuando uno empieza a coger ranking nacional y en wakeboard funciona como no es un deporte demasiado popular, por decirlo así, a los torneos internacionales viaja siempre el primer hombre y la primera mujer del país, nunca viajan más. Entonces es algo muy competitivo porque si tú no eres la primera del país, no vas a competir internacionalmente. Y bueno, así empecé. Ajá, y entonces después de eso, ¿qué pasó? Bueno, entonces ya no, pues seguí compitiendo, yo me volví básicamente adicta al wakeboard, a mí me encanta, o sea, me encanta todavía y me encantaba en esa época y yo entrenaba, yo en ese momento acababa de graduarme del colegio y empecé la universidad, entonces yo todos los días subía al Club Llano Grande, después o antes de clase, dependiendo del horario, y los fines de semana esquiaba en Guatapé, entonces yo entrenaba más o menos 6 veces a la semana. ¿Por qué no decidiste, o sea, nunca pasó por tu cabeza dedicarte 100% al wakeboard?
Nunca jamás. Desde el principio, o sea, es más, lo que pasaba por mi cabeza era que yo estaba completamente segura que nunca me iba a dedicar 100%, porque, no sé, André, yo soy una persona demasiado, o sea, a mí me gusta estudiar, amo estudiar, o sea, soy demasiado nerd, por decirlo así. Me encanta estudiar, me encanta, en esa época me imaginaba trabajando, porque pues nunca había trabajado, pero sabía que me iba a gustar y sabía que el deporte sí era algo que yo amaba y para mí era un hobby muy serio, pero era un hobby, ¿sí me entiendes? Para mí nunca fue como lo principal, pues como que siempre iba a estar la universidad antes de eso, ¿sí me entiendes? O para poder ir a competir, siempre tenía que terminarlo de la universidad primero o encargarme de que todo en la universidad estuviera bien para poder ir, como que yo nunca se me cruzó por la cabeza dejar todo a un lado y dedicarme a competir. Antes siempre fue al revés porque a mí toda la vida me ha parecido que eso es algo poco reliable, o sea, como que yo nunca me había lesionado, pero yo sabía que si uno se lesionaba, entonces que para la carrera y aparte yo, por ejemplo, nunca, o sea, hasta muy adelante en la carrera, nunca gané plata por ganar torneos o por cosas así, o sea, nosotros básicamente nos ayudaban tipo con los tiquetes, pues si uno pertenecía ya pues a la selección y todos estos torneos, por ejemplo, para representar al país y todo eso, le ayudaban a uno con el tiquete, con las prácticas allá en el torneo internacional, pero las medallas casi nunca eran pagas y, por ejemplo, para ser alguien que pueda vivir del wakeboard, pues los poquitos que viven de eso viven acá en Estados Unidos, se dedican 100% a eso, tienen lancha, tienen casa con lago, o sea, ¿sí me entiendes? Eran muchas cosas que yo igual como que no estaba como dispuesta a hacer, pues, pero nunca dejó de ser un hobby demasiado serio. Entonces eso siguió así, yo seguía yendo, entrenando todo esto y empecé a ganar pues los nacionales y llegó el momento en el que iba a ir a mi primer mundial en Cancún y yo como que yo era muy reacia a descansar, o sea, no sé cómo decírtelo, pero es de eso que como que yo sentía que mi cuerpo lo necesitaba, pero no lo hacía porque también sabía que podía dar más, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y como era un mundial, yo decía, no, tengo que estar muy preparada, muy preparada, muy preparada. Bueno, el punto es que yo no descansé, no descansé, no descansé hasta que mi cuerpo me forzó a descansar porque 4 días antes de viajar a México a competir, se me rompió el ligamento colateral entrenando. Entonces, pues esto fue muy duro porque a mí, o sea, yo ni siquiera me acuerdo que me dolió ni nada, sino que yo sabía que eso significaba no poder competir y pues yo me había preparado mucho para eso, entonces yo estaba más bien era como devastada por ese lado, pero bueno, afortunadamente pues no sé, estaba bien de salud, ¿sí me entiendes? No era como que me hubiera dado un infarto, sino que se me había roto la rodilla, pues, pero seguía viva. Bueno, Y, y entonces al fin y al cabo terminé yendo al mundial, pero no a competir, pues ya tenía todo pagado, entonces pues ni modo de no, o sea, lo único era montarme al avión. Entonces viví lo que es un mundial, aunque fue desde, por decir así, las graderías, lo viví, vi a todo el mundo, conocí mucha gente, como que a todos los ídolos, por decir así, que uno tiene, todos estaban ahí, entonces como que no sé, fue una experiencia muy buena a pesar de que no pude competir. Pronto pensaría uno que, bueno, ya para qué voy. O sea, creo que esa es como la actitud derrotista. Sí, pues a mí la verdad nunca se me cruzó no ir porque yo decía, Gordios, eso era algo demasiado único que yo había esperado por demasiado tiempo y como que listo, no iba a ir a lo que estaba preparada para ir, pero ya tenía todo, lo único, o sea, yo, para mí, Muchas cosas buenas de esa experiencia. Personas. claro, para mí era imposible al menos rescatar algo de todo lo que quería vivir allá. Entonces, y la verdad, fui y sí, fue muy duro ver a todo el mundo esquiando y compitiendo y todo eso, y yo sentada, pero la verdad fue que lo disfruté de una manera inimaginable. Y después de eso, como que siempre quise volver a otro mundial y afortunadamente, pues bueno, yo llegué, me tuve que operar, tuve que parar 9 meses y parar 9 meses fue que no podía tocar el agua en 9 meses, o sea, a mí me tocó volver a coger fuerza en esa pierna porque esa pierna estaba increíblemente flaca porque entonces no la apoyé por demasiado tiempo, no podía hacerle fuerza, todo esto, entonces como que fue como volver a empezar el proceso y yo en un momento dije, güey, pucha, era como mi momento estrella y cómo me pasa eso, pero
bueno, yo todos los días me lo tomaba, o sea, como que yo me olvidé de no poder esquiar porque yo sabía que si me concentraba en que no podía esquiar en 9 meses me iba a deprimir, entonces yo más bien me concentré en ser la mejor en la rehabilitación, ser la mejor, o sea, ¿sí me entiendes? Como que todos los días ir a rehabilitación para mí era un tope en el que tenía que como que destacar, entonces llegué allá y todos los días, aunque era súper tonto porque entonces era como calor, frío, vibracioncitas en la rodilla, no sé qué, a mí hay veces eso me parecía que no servía para nada, pero Gordy, de a poquitos como que me fui dando cuenta que mi rodilla empezó a doblar otra vez, yo empecé a poder levantarla yo solita, yo podía apoyarla, entonces ahí fue cuando ya como que me obsesioné con esos pequeñitos detalles que iba avanzando, entonces para mí, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, mami, ¿quién iba a creer que para mí poder apoyar los dos pies iba a ser algo que me fuera a dar emoción? Pues porque es que uno los dos pies los tiene siempre, pero yo en ese momento me di cuenta como, pucha, es que no, uno no los tiene siempre. Entonces para mí todas esas cositas chiquitas fueron como algo enorme. Y ya luego nunca se me ocurrió dejar de esquiar. Mis papás me lo decían, que por favor, que me cuidara, que yo para qué iba a seguir esquiando, no sé qué, no sé qué, que ellos ya no me iban a apoyar, que porque entonces si yo quería seguir arriesgándome, entonces que lo hiciera yo, pero bueno, yo sabía que yo era capaz de convencerlos porque obviamente ellos me tenían que apoyar porque si no, pues, ¿cómo? Entonces yo me rehabilité, me hicieron una rodillera ahí especial que hacen, no sé si tú la has visto, pero como que la gente que hace motocross y wakeboard y hay veces fútbol y eso la usan, es como que parece robótica. Sí. Entonces ya con esa rodillera yo empecé a esquiar de nuevo y pues les empecé a meter el cuento a mis papás que por favor, que ya está preparada, que yo estaba usando rodillera, esto y lo otro, y empecé a volver a competir. Y bueno, y pues yo te había dicho que yo había pensado que yo estaba en mi época dorada y no, fue después de eso que yo en verdad me empezó a ir perfecto, porque entonces yo ya tenía y sabía el balance que debía tener entre descansar y entrenar, entre también pasar tiempo con mi familia y no, porque es que yo, o sea, una de las pocas cosas que yo digo que yo me arrepiento ahora que no estoy compitiendo, es que yo de verdad no compartía tiempo con mi familia, o sea, yo vivía entre la universidad y el lago, yo nunca estaba en mi casa por muchos años, entonces como que eso es lo único, pero bueno, no me arrepiento porque aprendí muchas cosas y que es posible, digamos, o sea, es posible balancear. Claro, es completamente posible, solamente es cuestión de que uno se lo plantee, porque es que para mí antes no había espacio, o sea, para mí era como que ¿dónde los voy a meter? Pero yo me empecé a dar cuenta que es que solamente es abrir espacio y ya. Entonces, bueno, ya después de eso seguí compitiendo y vino lo de campeona bolivariana, bronce suramericano y todo eso. Y fui a un mundial, volviendo a los mundiales, pude ir a otro mundial, quedé de 11, pero logré. Pero como así que, o sea, competir. buenísimo, como así. Sí, pero es que en wake también es algo, a ver, yo te explico. Cuando en los mundiales no pagan las medallas, entonces hay gente que son los mejores del mundo, por decir así, que no todos deciden ir a competir porque si ganan o si no ganan, pues igual no les dan plata. Entonces hay veces, o sea, había muchos, claro, sí estaban los mejores del mundo, pero faltaban algunos. Entonces yo siempre que cuento la historia es como, no, pero igual quedaste de 11. Y yo digo, sí, pues quedé de 11, pero faltaban algunos. O sea, no sé qué hubiera pasado si estuvieran todos, ¿sí me entiendes? Pero de todas formas, estoy contando esos algunos que faltaban y además es que ¿cuántos años en total tú practicaste este deporte? Desde los 16 hasta me retiré hace 8 meses. Imagínate. De todas formas, siento que le sacaste el mayor provecho en esos pocos años, porque de todas formas me parece que fueron, ¿no? O sea, fueron pocos y muy intensos. Fue como 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sí, fueron como 8, 7 años. Pero no, pero me encantó y en verdad que el deporte, o sea, ya que que lo mencionaste al principio, como que cosas de las que aprendí. Yo tuve una entrevista de trabajo hace poco para lo que te contaba del Four Seasons y cuando fue un proceso súper riguroso porque allá uno tiene que pasar 5 entrevistas y bueno, la última entrevista es con el gerente general y en esa última entrevista él simplemente me dejó hablar de mí, o sea, me dijo, háblame de ti. Y yo con lo primero que empecé fue con cómo ser deportista
me llevó a ser lo que soy ahora, porque entonces le conté como, o sea, en verdad, André, la disciplina, la dedicación, el saber perder, el saber caerme, por decir así, aunque suene cliché, pero caerse y volver a levantarse, el querer competir siempre contra uno mismo y no tener que compararse con los demás, el como que siempre querer ser mejor, pero no que nadie, sino que uno, ¿sí me entiendes? Como que todas esas cosas que uno aplica en el, o sea, en la vida diaria, en verdad yo las viví toditas en el deporte. Y cuando yo le conté esa historia a él me dijo que era muy impresionante como que poder encontrar a alguien que hubiera vivido todas esas experiencias tan de primera mano, porque es que uno en verdad vive, cuando tiene una entrevista de trabajo te preguntan como que cuéntame una situación de presión en la cual has tenido que salir adelante, o sea, y yo me ponía a pensar, ¿qué más situación de presión saber que eres la única de tu país representando, que tienes que quedar en los primeros 3 puestos, que estás en Cancún o en Argentina o en Chile o en no sé dónde, que te pagaron el pasaje, o sea, y que tienes que demostrar y sacar todos los trucos que sabes en esos 2 minutos de competencia? Exacto. Porque es que eso no es como que tú tengas varios chances, no, eso es una ida y una vuelta, o sea, son 10 trucos en total que tú tienes para ganar o no ganar. Entonces, como que eso es una de las cosas que te podría decir que siendo deportista, pues me ha llevado como a aplicar a muchas cosas de la vida en general. ¿Por qué dejaste el wakeboard? Dejé el wakeboard porque cuando me vine a Estados Unidos a hacer la práctica, ya me di cuenta que estaba llegando a la etapa de mi vida en la que yo sabía que eventualmente iba a llegar, pero pues yo no me estaba adelantando, que era en la etapa en la que iba a empezar a trabajar. Y yo sabía que no iba a tener suficiente tiempo. Entonces yo, aún así, cuando estuve acá un año en ProColombia, seguí compitiendo y entrenaba, pero yo solamente podía entrenar los fines de semana, a comparación de cuando en Colombia entrenaba 6 veces a la semana. Entonces yo hacía un turno en la semana comparado con 12 que hacía antes. Entonces yo empecé a ver que aunque yo sí aprovechaba ese turno al máximo y en realidad como que perfeccioné mucho mi pasada, nosotros le decimos pasada pues a los 10 trucos que uno tiene en la competencia, aunque sí la perfeccioné y como que todos los trucos los tenía on point, por decirlo así, porque pues lo único que practicaba en esos 40 minutos de entrenamiento era la pasada, porque tenía muy poquito tiempo para practicar. Entonces yo me empecé a dar cuenta cuando fui a competir que sí, pues tenía la pasada bien, pero yo no tenía para dónde mejorar porque no tenía tiempo para practicar nuevos trucos, porque entonces si me gastaba el tiempo practicando nuevos trucos no iba a poder establecer bien los viejos, entonces cómo me iba a llegar. Entonces en la competencia yo no solo sentía como inseguridad con mi pasada, sino también con mi cuerpo, porque yo no tenía tiempo para fortalecerlo, por decir así. Entonces ya me estaba dando susto lesionarme, cada vez más me estaba dando nervios competir. Y si me entiendes, como que todas estas cosas que yo empecé a querer darle tiempo a mi trabajo, a mi estudio, hay otras cosas que a querer dedicarle tanto, o sea, no que no quisiera, pero yo tenía que escoger y yo escogí lo otro, entonces le estaba quitando tiempo de entrenamiento y pues en las competencias se estaba viendo reflejado, y puede que no tanto en los resultados, pero sí en mí. O sea, yo cada vez disfrutaba menos ir a competir porque me sentía insegura, nerviosa, débil. Entonces como que ya llegó un punto en el que yo sabía que tenía que parar, porque si seguía yendo a competir iba a seguir, como por decir así, ganándome puestos en otras competencias y yo ya no quería. Entonces en algún momento tenía que romperlo y casi que no me dejan salir porque pues la federación en un momento pensó que era como una decisión pues como apresurada. Ellos no sabían que yo llevaba pues pensando eso todo el tiempo de que yo estaba acá en Miami, solamente que obviamente la noticia a ellos pues les llegó de un día para otro, por decir así, pero bueno, después de hablarlo mucho y de explicarles que así como yo había tenido la oportunidad en un momento de representar a Colombia, venían otras detrás de mí que puede que fueran más pequeñas, pero que ellas también tenían que tener la oportunidad y se tenían que foguear, por decir así, en algún momento para poder cogerle tanto amor al deporte como yo le cogí, porque imagínate tú, darla toda compitiendo, pero que siempre vaya otra a competir a los torneos internacionales. Yo entiendo que yo me lo ganaba y todo eso, pero también como que es bueno que otras
sepan lo que se siente, pues para poder que el deporte crezca y todo eso. Y también teniendo en cuenta cómo te estabas sintiendo, ¿no? En ese momento. Claro, yo ya no quería, entonces yo para qué iba a hacer algo que no iba a ser ni beneficioso para mí, ni para el país, ni para nadie, sabiendo que podía tomar una decisión que tal vez fuera mejor para todo el mundo. Y bueno, pasó y hoy en día todas las niñas que vienen debajo de mí siguen compitiendo, el deporte está ahí, o sea, yo siento que yo aporté mucho, como que, no sé, yo siempre amé el deporte, como que siempre se lo di todo, entonces también era el momento de que ellos me entendieran a mí y entendieran mi posición y supieran que yo ya no quería eso. Y bueno, al fin y al cabo lo entendieron, yo ya me devolví otra vez a Estados Unidos y pues ya lo hago ya así como hobby de verdad, ya no me dedico a eso, sino que ya sí voy muy de vez en cuando a esquiar y pues igual lo disfruto feliz, pero entonces ya no siento, porque yo cada vez que esquiaba sentía que tenía una rutina que cumplir, sentía que tenía que hacer mis 10 trucos y si no, sentía que el entrenamiento no había sido bueno. En cambio ahora salto, doy vueltas si quiero, no doy vueltas si no quiero, paso buenísimo y ya como que lo disfruto. Sí, disfrutando. Amiga, ¿cuáles son tus proyectos que vienen para ti o cuál es un sueño que tengas más adelante? Gordy, yo quisiera en la vida así como final, quiero ser alguien que tenga como una influencia grande en los demás, que sea como un modelo a seguir, por decirlo así, y quiero estar a cargo de algo grande. No sé de qué, en este momento pues me encanta la industria de la hospitalidad y estoy haciendo hospitality management y estoy trabajando en un hotel y pues quisiera llegar a ser gerente general de un hotel y todo esto. Pero si no se da por el lado del hotel, podría ser de una compañía, o sea, no sé, pero quiero llegar a eso. Pues yo creo que ya has construido bastante de ese camino porque creo que somos muchos los que te admiramos y que sabemos que vas a llegar allí a donde te lo propones. Y como último, quiero terminar preguntándote, ¿qué le dirías a un veinteañero que probablemente se esté encaminando en algún deporte o que tenga como un sueño de dedicarse a algún deporte o que te hubiera gustado a ti, qué te dirían en ese momento? A mí me hubiera encantado que me dirían que no estaba tarde para empezar y eso es lo que yo les diría a ellos, o sea, de verdad, hay deportes en los que la edad influyen, pero más porque el cuerpo tiene que crecer con el deporte, por decir así, la gimnasia olímpica, pues el cuerpo desde muy chiquito como que lo forman, tú has visto, como que lo forman para que puedan ser gimnastas olímpicas en la vida pues grandes, pero muchos en los que no, por ejemplo el mío, y yo siempre me di demasiado duro porque cuando yo empecé a amar el wakeboard, yo decía, pucha, ¿qué tal si yo hubiera empezado a los 5? ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera empezado a los 8? ¿Qué hubiera pasado si hubiera empezado a los 6? ¿Sí me entiendes? Como que yo siempre me arrepentí de no haber empezado antes, pero también entendí que cómo iba a empezar antes y ni siquiera sabía que eso existía. Entonces lo que a mí me gustaría que me dijeran es que simplemente nunca es tarde para empezar y que todo depende de las ganas, del esfuerzo y la actitud que uno le ponga, porque si tú te levantas todos los días juicioso a entrenar, a practicar, a mejorar, a ver videos en todas partes, a buscártelas, pues como que a de verdad rebuscar cómo mejorar, lo vas a lograr, no importa si tienes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, como que puede que no llegues, o sea, puede que las reglas, por decir así, de un deporte o yo no sé, no te lo permitan, porque entonces tú vas a querer competir y te van a decir, no, es que tienes que haber ganado no sé cuántas cosas internacionales y como uno acaba de empezar, pues cómo haber ganado eso, pero no importa, o sea, seguir haciéndolo y eventualmente si se logra, se logra y si no, al menos uno queda con la satisfacción de que lo intentó y que lo dio todo y que en verdad, a pesar de que ya tenía 20 años, nunca fue tarde para lograr lo que quería. Ay, me encanta, completamente de acuerdo. En verdad, muchísimas gracias, Majo, por aceptar la invitación, por todo lo que compartiste. Te deseo lo mejor del mundo y espero estar enterada de todo lo que vayas logrando. No, Andrea, a ti gracias por invitarme y de verdad que yo a ti también te admiro. Ay, amiga, mil gracias, de verdad, qué linda, me encantó esto.